¿Qué fue esa depilada, profe? Madre, me estorbaba mucho el pelo. Vieras cómo ando yo, profe. Se desmayó. 100% aerodinámico. Muy bien, ya casi comenzamos. Hola, sí. Buenos días, buenos días. Buenos días. Mi amores, me veo mucho mejor aquí. Ok, vamos a ver, habemos 14, ya casi comenzamos.
Vamos a esperar nada más 3 minuticos y iniciamos. Buenos días. Bueno, chicos, buenos días a todos. Ya vemos y 15. Buenos días. Faltarían menos. Hay que se vayan acomodando. ¿Cómo pasaron Semana Santa? Salieron mucho al patio y al jardín. Profe, yo no salí, pero bien. Ni al patio ni al jardín. Ah, no, ahí sí. Ah, bueno, entonces sí salió. Qué bien le fue, excelente. Bueno, después de un merecido descanso, casi 10 días para ser exactos, continuamos con, vamos al fútbol, ¿verdad? Continuamos con la parte aquí de biología. Habíamos iniciado el tema de metabolismo, pero a nivel de fotosíntesis, y luego iríamos con respiración celular. Con respecto a la fotosíntesis, ahí hay varias imágenes que les voy a pasar, pero le quiero compartirles este resumen y basados en este resumen vamos a resumir la parte más importante de la materia que viene en la ontología. Entonces nos vamos a basar en este resumen para trabajar en la ontología. Ya les voy a compartir es un cuadrito aquí, un cuadrito bonito, ahí está. Okay. Pues pase. 1, 2, 3. Bueno, no sé si vieron noticias ahora durante durante toda la Semana Santa, de que Zoom se volvió una plataforma sumamente violable para extraer datos y para extraer no sé qué. Y entonces, o sea, le hicieron una cuestión que es lo mismo que tiene WhatsApp, que es lo del cifrado de extremo a extremo. Están trabajando en eso. Y el comunicado oficial que dio la presidencia de Zoom es que el cifrado lo van a tener listo probablemente para la otra semana, o sea, son 15 días. ¿Qué es eso del cifrado extremo a extremo? Que si alguien se metiera, bueno, ahora, como pudieron ver, ahora es con clave. Entonces la clave fue que la cambié a última hora, entonces si yo cambio la clave, le cambio la clave a todas las reuniones en automático. Entonces se maneja una sola clave, digamos que solo el anfitrión conoce. Y lo otro también es la cuestión de lo del cifrado. Y es, por ejemplo, que si alguien se metiera desde una PC o desde una terminal, se metiera a su WhatsApp, no pueden robarse absolutamente nada porque lo que van a ver es un montón de símbolos, es un mensaje cifrado. Entonces, tanto en mensajes como en videos, como en cualquier tipo de multimedia. Eso es lo que se está trabajando con Zoom, porque si alguien se metiera accidentalmente dentro de la reunión, que ahora va a costar más. O sea, se supone que los que estamos en la reunión somos los únicos que estamos. ¿Cómo se llama? Si alguien lograra meterse, lo que va a ver es un montón de símbolos, pero no va a ver ni el contenido de la reunión, ni el audio de la reunión, ni el chat. Digamos, si utilizamos el chat a nivel de texto, no lo va a ver tampoco. Entonces, Zoom está trabajando en eso de una forma rápida porque
es, además de que es un montón de gente que lo está utilizando como plataforma gratuita, es un montón de gente que lo está utilizando pagando, y se pagan por año, por cabeza, se pagan casi $150. Entonces es mucho dinero lo que hay en juego. ¿Okay? Haciendo la salvedad Zoom, ¿verdad? Darles la bienvenida a esta semana que comienza, semana del 13 de abril. El 11 de abril, que fue el sábado, se celebró lo de Juan Santamaría, la gesta heroica de Juan Santamaría, y dentro de eso, si pudieron ver las noticias, las calles de Alajuela totalmente vacías, ¿verdad? Dentro de eso también, de la parte que nos interesa a nosotros, biológica, ¿verdad? Por el ataque del virus, está la cuestión de que esto va a llevar un poquito más de tiempo del que se tenía previsto, ¿verdad? Como por ejemplo, el día de hoy se supone, es la teoría que ustedes y yo deberíamos estar en el aula de noveno, terminando el Morning Blast y empezando a recibir la lección. Profe, una pregunta. Dígame. ¿En qué trimestre estaríamos ahorita? Seguiríamos en el primero, ¿verdad? Sí, no, todavía estamos en el primero. Bueno. Sí, en teoría el trimestre termina el 30 de abril. Termina, pero eso es relativo también. Es relativo por todos los cambios que han habido a nivel de virtualidad, ¿verdad? Profe, Plataforma virtual, dime, vale. ¿cómo cree que se va a evaluar lo de los exámenes virtuales o algo así habían dicho? No sé todavía. No sé todavía. Porque según entiendo, un live que hicieron finalizando la semana pasada, bueno, esta que pasó, no, la anterior, don Jeffrey y doña Priscila, de que todo lo que eran pruebas se iban a dejar para cuando volviéramos. Entonces eso es muy relativo, entonces todavía no tenemos como, digamos, de parte de la dirección, no tenemos un comunicado oficial, pero se les hará saber, no digamos de hoy para mañana, es decir, mañana comienzan los exámenes, sino, o sea, con su debida anticipación, ¿verdad? Obviamente. Ok, muy bien. Dados los anuncios, comencemos con los que habemos. Dice que ya ahora vemos 17, ¿verdad? Entonces técnicamente ya estamos todos faltando nada más. Ahorita pasamos lista. Voy a compartirles este esquema que me encontré por ahí. Y la idea es basarnos en este esquema para poder estudiar todo lo que viene dentro de digamos, este esquema trae los puntos realmente importantes de la fotosíntesis. Entonces, basados en esto y en unas imágenes que vamos a compartir también, nos vamos a agarrar para entender cómo debemos, digamos, cómo debemos aprendernos la cuestión de la fotosíntesis. Entonces, vamos a compartir un tirito aquí una pantalla. Y dice así. Ok. Tenemos, recordemos que cuando hablamos de fotosíntesis es sinónimo de la nutrición autótrofa. Dentro de la nutrición autótrofa, ¿quiénes están? Está todo el reino Plantae y algunas bacterias que son las llamadas cianobacterias o algas verde azuladas o azul verdosas. ¿Esto por qué? Porque pueden producir alimento a partir de moléculas, moléculas simples que pueden absorber del ambiente. Entonces producen su propio alimento. Eso significa que el organismo sea autótrofo, que puede producir su propio alimento. ¿A dónde se lleva a cabo esta nutrición? ¿Cuál es el mecanismo que se va a utilizar? Se lleva a cabo en el cloroplasto y el mecanismo es la fotosíntesis. Entonces aquí viene la ecuación de la fotosíntesis. Viene en grande, viene balanceada. 6 dióxidos de carbono más 6 aguas, 6 moléculas de agua, más energía luminosa, por lo tanto la energía está entrando. Estamos hablando de una reacción
endotérmica o endergónica, porque la energía entra, la temperatura entra y por ende se eleva dentro de la planta. ¿Para producir qué? Para producir una molécula, o sea, por cada 6 moléculas de dióxido de carbono y por cada 6 moléculas de agua que entran, se produce una molécula de carbohidrato, que en este caso es glucosa, y 6 moléculas de oxígeno gaseoso. Este oxígeno es el que nosotros vamos a absorber. Bueno, digamos, se envía al ambiente y es el oxígeno que nosotros absorbemos cuando respiramos el aire. ¿Okay? Profe, Dígame. porque la O queda 6. Si tiene un 2. Vamos al lado de los reactivos. Aquí hay un 6, aquí es donde está la manita, 6 CO2. Por lo tanto, tenemos 6 por 2 oxígenos de O2, tenemos 12 oxígenos de aporte del CO2. Y 6 por 1 del agua, por un oxígeno del agua, tenemos 6 más. Entonces, 12 más 6, 18. Son 18 oxígenos del lado de los reactivos. Del lado de los productos tenemos 6 que me aporta la glucosa y 6 por 2, 12 de las moléculas libres de oxígeno. Entonces tenemos 12 oxígenos más 6 de la glucosa, 18. Y ahí tenemos el empate 18 a 18. ¿Okay? Por eso lleva un 6 o 2, porque para equilibrar la ecuación, o sea, para que la ecuación quede balanceada. Y la reacción... ¿Cómo hizo que empatara? Ok, vamos de nuevo entonces. Estamos en 6 CO2. Y aquí tenemos 6 por un carbono, 6 carbonos, y 6 por 2 oxígenos, 12 oxígenos. 6 por 2, 12. 12 oxígenos. De este lado del agua tenemos 6 por 2 hidrógenos y 6 por un oxígeno. Por lo tanto, tenemos 12 oxígenos del CO2 y 6 oxígenos del agua. 6 oxígenos del agua. Entonces ahí tenemos 18. De este lado tenemos 6 oxígenos que me aporta el carbohidrato y 6 por 2, 12. 6 por 2, 12 del oxígeno liberado en forma gaseosa. 6 por 2, 12. 12 más 6 del carbohidrato, tenemos 18 oxígenos. Y aquí tenemos 12 más 6 del agua, 18 oxígenos. Entonces tenemos 18 de cada lado. ¿Ok? Y ahí salen los... Ok, gracias. Con todo gusto. De ahí salen los oxígenos equilibrados. Como vimos la vez pasada en la intro, tenemos que la fotosíntesis hace algunos años, se pensaba que la fotosíntesis se llevaba a cabo por única vez en el día o en presencia de la luz. Calvin y Benson son dos científicos que descubren que la fotosíntesis se lleva a cabo las 24 horas, es decir, cuando hay luz y cuando no hay luz. Entonces ellos descubren que la fase oscura no es un proceso independiente, a toda la fotosíntesis, sino que es un proceso que complementa la fase luminosa y ahí está la fotosíntesis en forma completa. ¿Qué me interesa de la fase luminosa? Número 1, es dependiente de la luz. O sea, la fase luminosa se va a llevar a cabo en la membrana tilacoidal siempre y cuando exista presencia de luz. ¿Luz de qué tipo? Luz día del sol, luz de un fluorescente, luz de un bombillo. O sea, mientras exista claridad, la fase luminosa se va a llevar a cabo. ¿Qué es importante de la fase luminosa? Obviamente, depende de la luz. Pero ¿dónde se lleva a cabo? En la membrana tilacoidal. En la membrana tilacoidal. ¿Dónde tenemos la membrana tilacoidal? En el cloroplasto. ¿Ok? Entonces ahí comenzamos con las partes del cloroplasto que nos sirven. ¿Ok? Entonces tenemos ahí
la membrana tilacoidal. Otro nombre que se le da a la fase luminosa es el nombre de foto de luz, fosforilación, porque vamos a obtener productos basados en el fósforo, y acíclica. ¿Por qué acíclica? Porque cuando ella termina, le da pase a la fase oscura. Cuando la fase oscura se termina de llevar a cabo, vuelve a comenzar la fase luminosa. Entonces, lo que nosotros tenemos en una planta son un montón de fases luminosas funcionando al mismo tiempo. Pero todas ellas son acíclicas. ¿Por qué? Porque cuando ellas se llevan a cabo en forma completa, no es que comienzan otra vez, sino que tienen que esperarse a que se lleve a cabo la fase oscura para volver a iniciar. O sea, tiene un ciclo con la fase oscura, pero con ella misma es acíclica. De ahí el nombre fotofosforilación acíclica. Entonces, hablar de fase luminosa o fotofosforilación acíclica, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué va a suceder en la fase luminosa? Hay captura de luz a partir de la clorofila. ¿Dónde? Mediante los fotosistemas. ¿Qué eran los fotosistemas? Un sistema o un mecanismo de proteínas altamente específicas que tienen la particularidad de excitarse en presencia de la luz. Son proteínas fotosensibles, o sea, se excitan en presencia de la luz. El fotosistema 2, que es el que comienza de primero, se activa con la clorofila, que se llama P680, o sea que lleva un ancho de banda o una longitud de onda de 680 nanómetros. Entonces se activa mediante una molécula fosforilada, que se llama P680. ¿Qué va a suceder en el fotosistema 2? En el fotosistema 2 lo que sucede es la formación del ATP. Esto es lo importante. Ojo. Y a esta se le llama fotofosforilación cíclica. ¿Por qué? Porque ella sobre sí misma vuelve a comenzar. Baudi admitir, listo, ahí está Baudi. Porque ella sobre sí misma, el fotosistema 2, vuelve a comenzar sobre sí mismo. Este sí es cíclico sobre él mismo, ¿ok? Pero es dentro de todo el sistema de la fase luminosa. ¿Ok? Entonces, al fotosistema 2 también se le llama fotofosforilación cíclica, porque él se cicla sobre sí mismo. Luego de que el fotosistema 2 se activa, ingresa una longitud de onda un poquito más alta, y esa es la que activa el fotosistema 1. El fotosistema 1 se activa con una clorofila que se llama clorofila P700. Entonces, el fotosistema 2 se activaba con la P680 y el fotosistema 1 con la P700. Que era lo que mencionábamos la vez pasada. La vez pasada lo que mencionábamos es que ¿por qué no vienen en orden? O sea, y el orden realmente es primero el 2 y luego el 1 por una cuestión de la formación de productos y qué es lo que está pasando con respecto a los electrones en estos dos sistemas, que eso es lo que vamos a ver en los diagramas. ¿Qué es lo importante del fotosistema 1? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante del fotosistema 1 es la formación del NADPH, este que está aquí. Nicotín, adenosin, fosfato, hidrogenado. Nicotín, adenosin, fosfato, hidrogenado. ¿Ok? A esto se le llama un producto reducido. ¿Por qué?
porque ganó un hidrógeno aquí. Esto viene del NADP+, viene Profe. del... Dígame. ¿Qué significa, digamos, el NADPH no como las siglas, sino como lo que es? O sea, ¿qué es? Es una molécula que está formada de 4 partes. Una parte que se llama nicotín, que viene de una molécula que se llama nicotinamida. Una parte que se llama adenín, que viene de una molécula que es un aminoácido que se llama adenina. Viene una parte que es el fósforo, que es la parte aquí del fósforo, de la P, y una parte que es un ion hidrógeno que entra dentro de la molécula. O sea, esto es una megamolécula de 4 moléculas pequeñitas. Pero, no, ¿para qué sirve? O sea, sirve como precursor de energía. Tanto el ATP como el NADPH sirven, bueno, el ATP es energía pura, porque es la energía que necesita la otra fase para funcionar, y el ATP se utiliza no solo en la fotosíntesis, el ATP se utiliza en todo el metabolismo de los seres vivos, cómo funcionan, o sea, se utiliza como combustible, porque realmente es la molécula de energía por excelencia. El NADPH es una molécula que se utiliza menos, pero en el caso de la fotosíntesis, estas dos moléculas funcionan como monedas de energía que activan la fase oscura. Recordemos que la fase oscura, al ser independiente de la luz, ella no tiene captación de energía del ambiente, no lo tiene. Ella ocupa la energía que va a producirse en la fase luminosa. ¿Ok? ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué pasaba en el fotosistema 1? Entonces, se activa con la P700, se forma el NADPH, y además de esto, se libera el oxígeno proveniente del agua, que era la fotólisis. ¿Por qué dice que se libera el oxígeno proveniente del agua? Recordemos que el agua que está entrando a la fase luminosa, mediante las reacciones energéticas, esta agua se va a cortar. O sea, usted va a dividir el agua en la planta. Esa agua se divide. Esa división se llama, bueno, división es sinónimo de lisis, pero al usar energía lumínica para llevar a cabo este proceso de lisis, se llama fotólisis del agua. De ahí el nombre, o sea, el nombre nos explica qué es lo que está pasando. Entonces, hay tres situaciones importantes como productos del fotosistema 1. Primero, formación del NADPH. Segundo, fotólisis del agua. Y tercero, liberación del oxígeno al ambiente de esta fotólisis del agua. Entonces son tres mecanismos o 3 funciones o 3 fenómenos importantes que se llevan a cabo en el fotosistema 1. Se forma NADPH, se parte la molécula de agua vía luz, o sea, fotólisis del agua, y el oxígeno que se libera va a parar ¿a dónde? Va a parar al ambiente, o sea, va para afuera, y se libera a la atmósfera. Estos son los puntos importantísimos de la fase luminosa, ¿ok? Ahora pasamos a la fase oscura, ¿Qué es lo que nos importa saber de la fase oscura? Número 1, que es una fase independiente de la luz. Es independiente de la luz y se lleva a cabo precisamente cuando la planta está, pues valga la redundancia, a oscuras. ¿Okay? La planta está a oscuras y tenemos el funcionamiento o el inicio de la fase oscura. ¿Okay? ¿Dónde se lleva a cabo? Pregunta importante. Se lleva a cabo en el estroma. ¿En el estroma de quién? En el estroma del cloroplasto. ¿Okay? Recordemos entonces que la fase luminosa se lleva a cabo en la membrana de los tilacoides y la fase oscura se lleva a cabo en el estroma. ¿Cómo se le llama a la fase oscura? Los descubridores fueron estos señores de apellido Calvin y Benson. Ellos trabajan de forma simultánea
y descubren que a oscuras la planta seguía la continuación de la fotosíntesis que había iniciado en la parte, digamos, en la parte de la mañana. Entonces era como la segunda parte de la fotosíntesis. ¿Qué era lo que estaba pasando? La fase oscura iba a necesitar ¿de qué? Del ATP que se formó en la fase luminosa y del NADPH que también se formó en la fase luminosa. Uno venía del fotosistema 2 y el otro del fotosistema 1. ¿Por qué iba a necesitar de ellos? Porque ellos le iban a servir de combustible para llevarse a cabo. Ojo, y por eso es que la fase oscura podía ser totalmente independiente de la luz, pero era la continuación de la fotosíntesis, es la continuación de todo el proceso. ¿Qué descubrieron Kelvin y Benson? Recordemos, voy a irme un tirito aquí para arriba, ¿ok? Recordemos que la fotosíntesis tiene 3 componentes iniciales. Esto no lo podemos perder de vista. Tenemos el CO2, o sea, el dióxido de carbono, tenemos el agua y tenemos la energía luminosa, o sea, la luz que viene del sol, de un bombillo, de una fuente incandescente. O sea, tenemos 3 componentes. ¿Quiénes o cuáles de los reactivos o cuáles de los primeros componentes se aprovechan en la fase luminosa? En la fase luminosa se aprovechan el agua para la fotólisis y la energía luminosa como tal. Y uno dice, ¿y a dónde está el CO2 que absorben las plantas durante todo el día? ¿A dónde está el CO2 que absorben las plantas durante todo el día? Nos venimos para acá. ¿Qué dice en la fase oscura? Tenemos la captura de CO2. Quiere decir que el CO2 que la planta almacena de día o en presencia de la luz, no lo utiliza de día. O sea, el oxígeno que se libera por el día o por las mañanas no proviene del CO2. ¿De dónde proviene? De la fotólisis del agua. Ojo, esos son preguntas típicas de examen. ¿Por qué? Porque es nada más asociar quién con quién. Entonces, el O2 que se forma durante el día en una planta, mediante la fotosíntesis, no proviene del CO2. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos dicho por mucho tiempo? Lo que se ha dicho es que usted con el CO2 absorbe CO2 y libera oxígeno. ¿Y qué es lo que uno pensaría? Que este O2 que está aquí presente, es el O2 que cuando lo traga o lo absorbe la planta, es el O2 que libera a la atmósfera. Y eso es un error pensarlo desde ese punto de vista. Debe quedar claro entonces, chicos, que el O2 que se forma durante la fotosíntesis en las mañanas o en presencia de la luz viene del agua y no viene del CO2 que absorbe, que es el CO2 que usted y yo exhalamos cuando respiramos. Usted inspira aire y exhala CO2, ¿ok? Inspira oxígeno y exhala CO2. Entonces, el O2 que va a la atmósfera no viene necesariamente de este CO2 que entra en grandes cantidades. Ojo, ¿dónde se aprovecha el CO2 en forma máxima? Se aprovecha en la fase oscura, digamos de noche, se aprovecha en la fase oscura, y a esta vía es lo que se le conoce como fijación del carbono. ¿Por qué? Porque mediante la noche, producto de la continuación de la fase luminosa, se va a formar, ¿qué? Se va a formar la glucosa, y además de eso, tenemos el gradiente de electrones que se llama la cadena
la cadena de electrones, y esta cadena de electrones es la que nos garantiza que al otro día, o sea, cuando vuelva a salir el sol, continuamos con la fase luminosa y le volvemos a dar un ciclo a la fotosíntesis. O sea, la ciclamos de forma completa. Pero no los fotosistemas, sino la fotosíntesis como fenómeno completo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sirve el CO2 que entra como reactivo en la fotosíntesis? No es para tener O2 en el ambiente. ¿Sirve para qué? Para producir la glucosa y demás materia orgánica. Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Quiero saber si es verdad eso de que no, digamos, si es verdad una cosa que yo leí que decía como que cuando se corta como una planta o se cortan muchos árboles, no es tanto el daño que se hace con respecto al oxígeno que podemos proveer, digamos, y ganar de ellos, sino que se libera mucho dióxido de carbono. ¿Es cierto? Vamos a ver cómo lo explicamos. Porque que en ningún momento se escuche como apoyar la tala de árboles, ¿verdad? La tala indiscriminada. No. Pero Sí, sino sí. porque se genera contaminación por todo CO2. el dióxido. Ajá, 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 ajá. exacto. Esa parte es totalmente correcta. Esa parte es la segunda es totalmente correcta. Y la primera hay que verla con lupa, porque la primera lo que nos está diciendo es un punto anexo de una pregunta a la que vos hiciste, ¿vale? Y la pregunta sería, ¿quién produce la mayoría de oxígeno que se respira en el planeta? ¿O cuáles organismos lo producen? Sabemos que son las plantas, pero ¿cuáles plantas? Los árboles que están sembrados, o sea, toda la planta, digamos, a nivel de geografía, o sea, todo lo que es en tierra firme, o la planta o las plantas marinas. La cuestión es que el oxígeno, aunque usted no lo crea, más del 60% del oxígeno que nosotros respiramos viene de los océanos. Ajá, yo había leído eso, pero no sabía si era cierto. Entonces sí es cierto lo de que Eso es no es cierto. tanto lo del oxígeno. Eso es cierto, pero aquí es donde está el problema latente. El problema latente es que la contaminación de los océanos ha puesto como mitad y mitad ese aporte o ese suministro o ese abasto de oxígeno marino. Entonces, a océanos es como diría doña Olga, directamente proporcional. A océanos más contaminados, el oxígeno que se produce en tierra firme tiene que ser más. O sea, porque tiene que equilibrar la falta de oxígeno que se está produciendo en los océanos. Dígame. Profe, entonces se podría decir que por eso hay más oxígeno en la playa, por el mar. Que el aire es más puro, sí, es correcto, es más puro y el oxígeno es más denso. Y usted tiene toda la razón. A nivel del mar el oxígeno es mucho más denso. Y uno hace pruebas de densidad de oxígeno en el océano, son totalmente, o sea, abismales con respecto a, digamos, densidad de oxígeno en una montaña. Y en una montaña, digamos que hablemos de bosque secundario, o sea, donde usted tiene bosque para arriba y para abajo. Pero la concentración de oxígeno oceánico o a nivel del mar es súper más denso que a nivel de montaña. ¿Okay? ¿Y por qué en sí nos ahogamos? O la gente se llega a ahogar si hay tantísimo oxígeno. O sea, ¿por qué no podemos coger de ese oxígeno y sobrevivir? Lo estoy entendiendo como si naufragáramos, si estuviéramos en Digamos, si estuviéramos, digamos, si no fuera por el hecho de que hay mucha sal en el océano y así se supone que hay tantísimo oxígeno. Ok, vale, dame un toquecito nada más, chicos. Ya se va a apagar la primera reunión, 1 minuto y nos conectamos en la otra. De un toquecito para aquí. Voy a finalizar esta y nos conectamos en la otra, me dan 30 segundos.